Si me acompaña ahí en su Biblia, en el libro de Mateos, el capítulo 4, el versículo 17, esa declaración y la buena noticia diciendo, desde entonces Jesús comenzó a predicar, a anunciar el mensaje y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento no tiene que ver con un llanto, con una catarsis, de poder llorar y tener un remordimiento de cómo fuimos o lo que hemos hecho, sino que básicamente se refiere a un cambio de mente, a un metanoeo, a un cambio de la manera de pensar, porque el Señor entendía que la estructura de nuestro pensamiento no nos iba a dejar poder accesar al reino de los cielos. Entonces lo que Él quería no solo que la gente llorara y compungiera su corazón por sus malas acciones, sino que una vez poniéndose de pie, secando sus lágrimas, pudiesen cambiar su manera de pensar, para poder entender de qué manera el reino de Dios se había acercado al hombre, aquello que estaba lejos. Nunca nuestra justicia y nuestras buenas acciones nos podrán acercar a ese reino del Señor, ¿sí? Entonces cuando Pablo reconoce, perdón hermanos, cuando Pablo reconoce que él era pecador, él de alguna manera dice, de lo cual yo soy el primero, el más pecador de todos, pero por la gracia o por la misericordia del Señor he sido alcanzado. Ese apóstol tuvo un encuentro. El Señor se le aparece en el camino y tiene un encuentro. Ahora, qué tremendo, porque ese encuentro lo manda al suelo. Ya sea arriba de un camello, arriba de un caballo, pero hermano, Pablo se encuentra con el Señor, a tierra se fue. Debiéramos irnos a tierra. Todos los que nos encontramos con el Señor debiéramos humillarnos bajo su poderosa mano. Ahora, necesitamos, ya lo habíamos dicho, pero hay una gran diferencia entre oír hablar y encontrarnos con Él. Entonces ese cambio, esa transformación, esa diferencia, la verdad necesitamos vivirla de la misma manera, o tal vez no de la misma manera, pero en el sentido de vivirla. Mire de qué manera expresa Job esa diferencia. Dice, he sabido de ti solo de oídas, me habían contado, yo he escuchado lo bueno que tú eres, lo maravilloso, lo misericordioso. Me han contado lo maravilloso, sí, de oídas, siempre lo había escuchado. La diferencia es cuando lo experimentamos. Entonces Job dice, yo había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Otra cosa es con guitarra en las manos. Entonces cuando tenemos ese encuentro con el Señor, la verdad que muchas cosas cambian. No solo por lo que hemos pensado, sino por lo que vivimos. Entonces llega un tiempo, Israel fue muy cuidadoso con el nombre, con la santidad, con la pureza de Dios, con la grandeza, con lo sublime que Él era, alto, sublime, majestuoso. O sea, para Israel Dios era inalcanzable, tan inalcanzable que no se atrevían a nombrarlo. Su nombre a través de las edades se ocultó, se escondió, se perdió. Israel perdió ese nombre. Entonces le tuvieron tanto respeto, una distancia tan grande, tan sublime, tan inaccesible, que ni siquiera se atrevían a nombrarlo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? De acuerdo a cómo el Señor se les revelaba, ellos comenzaron a nombrarlo. Entonces, hubo uno que estaba enfermo y conoce a Dios y dice, he conocido a Jehová Rafa. Otro dijo, no tenía nada y Dios proveyó. Y dijo, se me manifestó el Dios que provee, el Jireh. Entonces, toda manifestación que Dios tuvo con Israel, Israel empezó a nombrarlo de acuerdo a la manera en que se manifestaba. Su nombre se perdió. No lo perdieron porque ellos quisieran. Es decir, ellos decidieron, su nombre es tan santo, es tan puro,
sublime, inaccesible, que mejor ni lo nombremos. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando vuelve y acerca el reino? Si usted va a Juan 17, dice, Señor, la tarea que me enviaste a hacer, ya la acabé. Pero mire, Jesús todavía no iba a la cruz. O sea, cuando él en Juan 17 dice, Señor, la tarea que me enviaste a hacer, la obra que me enviaste, ya la acabé. Pero no iba a la cruz todavía. Entonces a veces pensamos, no, él vino a morir. La cruz era consecuencia de algo. Entonces Juan 17 dice, he venido a manifestar tu nombre. ¿Cuál nombre? El que su pueblo perdió. Se había perdido ese nombre. ¿Cuál? Abba, Padre. Entonces Israel caminó como un huérfano. Alguna vez nuestro padre nos dijo, lava el auto. Y salimos afuera, la manguera afuera, la calle, echamos a correr el agua, tenemos todo ahí, qué sé yo, trapo, todo listo para, ok, mire lo que hacemos. Vamos, volvemos adentro y le decimos, papá, ya lavé el auto. No, el agua está corriendo, hermano, todavía ni siquiera pero ya le dije, ya lavé el auto. No es congruente eso, ¿cierto? No tiene pies ni cabeza. Entonces, nos van a decir, bueno, ¿y cómo dices que ya lavaste? Si mira, el agua corriendo todavía no haces nada. Entonces, es incongruente que el Señor en Juan 17 diga, Señor, acabé la obra. Entonces, lo más importante que vino a hacer el Señor no fue morir en la cruz. No quiere decir que no haya sido importante, fue importante. Pero esa obra de la cruz fue a consecuencia de haber manifestado el nombre del Padre. Otra cosa es cuando lo vivimos. No podemos conocer a un Dios que sana si nunca hemos estado enfermos o si en nuestras enfermedades nunca le hemos pedido que nos sane. No podemos conocer a un Dios que provee si nunca en nuestras necesidades hemos esperado en Él que nos provea. ¿Por qué? Bueno, porque como el buen sombrerito del conejo, ¿no? Pareciera que uno siempre tiene como una carta que se juega, es decir, agoto posibilidades, pero ojo, controlo tanto que siempre tengo algo por si algo me falla, ¿sí? Siempre como que sacamos algo por si nos falla, ok, pero ¿y si no tienes nada? Si el control se lo entregamos a Él, he sabido de ti de oídas, pero ahora nuestros ojos van a ver manifestado al Rey de Gloria en nuestras familias, en nuestra realidad, en nuestra vida. Él se ha manifestado. O sea, gente aquí en medio de nosotros y obviamente el inicio del ministerio y la historia ha tenido que ver con renuncias. Entonces, muchos soltaron sin tener mire, debemos vivir una manifestación en nuestro interior. Esa manifestación tiene que ver con una experiencia. Es muy bonito oír, escuchar, qué tremendo, pero si yo no vivo algo dentro de mí, no va a lograr cambiar toda mi forma de pensar y mi manera de vivir. Entonces, perdón, déjeme volver atrás. Entonces lo recomendable es que para que pueda haber un cambio o una evidencia en mi interior, en mi exterior, primero algo debe pasar aquí adentro. El gran problema de la religión, de la tradición del hombre, siempre me quiso cambiar desde afuera. Entonces moldearon mi manera de vestir, moldearon el cabello, moldearon la vestimenta, moldearon muchas cosas, sin poder ir al interior de la persona. Por eso necesitamos de alguna manera darle importancia a ese encuentro, a encontrarme con Él, querer siempre estar.
en ese tiempo íntimo, en poder conocerlo. No solo oír es hermoso. No, sí, tiene su grado de hermosura, pero estar con Él cambia todas las cosas. Entonces ahí cuando te aferras o te enamoras y comienzas a intimidar, es cuando en medio de la prueba puedes saltar con gozo y alegría. Es cuando en medio de las malas noticias dentro de ti hay una esperanza. Esa esperanza se refleja con palabras. ¿Por qué? Porque hay una palabra viva. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es una palabra viva, entonces de mí tiene que salir una palabra de esperanza. Si no hay esperanza en medio de nosotros, la gente que no tiene a Cristo, ¿dónde la va a encontrar? Porque la mayoría de todas las estructuras, la mayoría de todas las organizaciones que de alguna manera han querido ayudar a la gente y promover para que salga adelante, hermano, la mayoría ha caído, ha fracasado. Entonces la gente necesita una esperanza. En otras palabras, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna que se mantiene firme, un baluarte, algo que no se esconde, que se da a conocer, algo que se levanta, algo que sostiene el peso de ¿qué? De todo lo que se está cayendo. Entonces allí nos damos cuenta que la fortaleza realmente no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Pero si no tenemos encuentro con Él, o sea, si no vamos a tener nada de Él. Entonces cuando Él dice, yo voy a buscar de lo mío, hay algo de Él dentro de nosotros. Hay algo. Y ese algo hay que cultivarlo. Nuestra autoridad recibida depende de nuestra experiencia. Yo sé. ¿Cuál es nuestra experiencia? Hermano, otra cosa es con guitarra. Háblame, Señor, háblame. Quiero oír tu voz. ¿Qué tengo que hacer? Háblame, Señor. Que tu voz sea audible aquí dentro de mí. Ok, está bien. Ahora la pregunta es, cuando el Señor te hable, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Ojo, porque a veces solo tenemos el concepto de que Dios nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Pero no siempre es así. A veces Dios nos pide cosas que no queremos hacer. ¿Ha oído el ejemplo de Pablo? Entonces, Pablo, perseguidor. Perseguidor es poco, hermano. Asesino. Buscaba a los cristianos para matarlos, encadenarlos, meterlos presos. Entonces la mayoría de la iglesia en aquellos primeros años, todos ya oyeron el memorándum, el email, llegó a todos los administrativos de la iglesia para dar el comunicado. Ojo, pongan atención con Saulo, que anda en la provincia del Maule, recorriendo toda la iglesia para llevar preso a los que profesan su fe. Entonces nosotros ya sabemos, la hermana Debbie ya publicó, ya sabemos que Pablo anda por ahí, estamos todos informados. Ahora, imagínense en esa iglesia que estaba al igual que nosotros y de repente por la puerta ahí entra Pablo. Lo más probable es que el predicador se haya puesto así, hermano. Entró el perseguidor, el asesino. Y lo más probable es que algunos no hayan querido, hermano, lo más probable es que no lo haya dejado entrar. Pero imagínese Pablo diciendo, perdón, yo les pido perdón, perdónenme. Yo reconozco que fui malo, perdónenme. Pero tuve un encuentro con el Señor. Dentro de mí hay una llama, hay un fuego, hay una pasión que no la puedo apagar. Perdónenme si... Lo más probable es que en esa iglesia a las que entró había familiares a los cuales el mismo Pablo les mató a su gente. Y con toda razón y con todo derecho, esa gente lo que quería era echar a Pablo de la iglesia. Pero Pablo entró, ¿sabe por qué? Por un llamado, por una orden. Ahora, Pablo quería que Dios le hablara, claro, sí, claro, quería encontrarse con él. ¿A quién persigues?
¿A quién andas buscando? ¿A quién buscas, Pablo? ¿Por qué persigues? Perdón, ¿quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo ya tenía un encuentro y ese encuentro le da un llamado. Ese llamado le da una pasión irrenunciable. Pero ojo, Dios manda a hacer a Pablo lo que él no quería hacer. O sea, fue agradable para él entrar en esas congregaciones donde él años anterior ya había condenado y no fue agradable. Pero el Señor lo mandó y tiene que haberse humillado. Y lo más probable que haber tomado el lugar, primero para pedir perdón. Hermano, cuando uno habla aquí y uno hace esas miradas panorámicas, uno ve los rostros y los rostros hablan. Sí, de verdad, a veces uno dice algo y justo miro a alguien y se rió y uno dice, uy, me equivoqué, estoy diciendo pura... Sí, uno lo... Entonces Pablo, al comenzar a hablar y pedir perdón, tiene que haber visto rostros... Afuera te espero. Pero no renunció a lo que el Señor lo mandó a hacer. Ahora, si quieres que el Señor te hable, tienes que estar dispuesto a obedecer. En el reino de Dios, tiene más valor pasar por ignorante que por desobediente. No sabía, perdón, no sabía. Ok, Dios te perdona. Pero al desobediente... no, igual lo perdona, pero hay un camino más largo. ¿Sí? Amén. Entonces, esa experiencia, esa autoridad que tenía Pablo, obedeció a una experiencia. Ahora, mire qué tremendo. El hijo no solo aprende de lo que oye. Todos, hijos, hemos pasado por esa. Nos dijeron muchas cosas. Ya se nos olvidó. La mayoría. Pero qué tremendo, porque en el tiempo permanece lo que hemos visto. La experiencia, lo que vivimos. Cuando avanzamos de la mano, en algún momento tu padre, tu madre, tuviste una experiencia, estuvo ahí, a ti no se te olvida. Sí me acuerdo, ¿Sabe cómo yo asocio la misericordia? Pero es mi recuerdo, es mío, no tiene nada que ver con la palabra ni con teología. Yo era muy pillo y desordenado cuando chico, por no decir malo. Ya pedí perdón, hermano, ya me reconcilié. Entonces yo era muy maldadoso y mi abuela, la verdad que la mayoría de las canas que tenía yo creo eran por mis travesuras. Entonces el parrón, el durazno, todo lo que había ahí, cómo temblaban cómo temblaba esa creación cuando daba fruto, ¿sí? Entonces ¿sabe cómo yo asociaba la misericordia? Porque pese a todo lo malo que yo era, ¿ves que entraba a la casa de mi abuela? O había un plato de papa frita, o había rosca, que era lo que más me gustaba. Entonces cada vez que yo parece que me portaba mal, ella como que preparaba lo que a mí me gustaba. Venga, sírvase. Y si yo no iba, ¿sabe lo que es? Llévenle este plato al niño que disvilga. Así decía. ¿Por qué se lo cuento? Porque nosotros como iglesia necesitamos manifestar la misericordia. No podemos dar de acuerdo a lo que recibimos. La iglesia da, no por algo recíproco, no damos porque tenemos. Me explico. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a dar perdón si en nosotros no hay perdón? ¿Cómo daremos misericordia si no la hemos recibido? Por eso nuestra autoridad como iglesia depende de una experiencia. ¿Hemos tenido experiencia? Claro que sí. Bueno, de acuerdo a esa experiencia necesitamos tener autoridad para dar perdón, para dar misericordia, para dar paz, para dar esperanza. No esperar algo recíproco. Cometemos un gran error. La iglesia no puede caminar recíprocamente. No, es solo dar, es dar. El Padre dio a su propio Hijo. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, hemos aprendido. Mire cómo testifica uno de los
de los apóstoles, a aquel Juan que comienza a darse cuenta y testifica de lo que vivió, de recostar su cabeza, de estar cerca del maestro, de ser uno de los más íntimos de él. Y dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Esa experiencia de vida va a suceder en tus momentos de crisis, en tus momentos de dificultad, en tus momentos de enfermedad, cuando te sientes solo, cuando pareciera que todos te dan vuelta a la espalda. Bueno, van a haber momentos donde con tus manos vamos a palpar el perdón y la misericordia. Y lo que ven nuestros ojos es un Dios manifestado que no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, sino que nos da porque Él es dador desde origen. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida dio a luz en nosotros, se manifestó, hubo un nacimiento de la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces cuando se manifiesta la vida, cuando hay un nacimiento en nuestra vasija, en nuestro vaso, en nuestra vida, en nuestra alma, algo sucede. Ya no solo fluye el agua mía, 70% de agua somos. Algunos. Otros tenemos más masa que agua, pero bueno, estamos arreglando ese asunto. Pero cuando nos encontramos con Cristo, hermano, algo sucede. Hay un río del Espíritu, hay una mezcla de fuego, de pasión que comienza a inundarnos. Es una mezcla, es una fusión. Donde toda mi vida corrupta, decía Pablo, es absorbida por una vida incorruptible. Entonces por eso necesito ese encuentro, porque necesito ser absorbido por la vida de Dios. Si yo no voy a ese encuentro, la vida de Dios no me va a absorber y por mis poros solo va a salir lo mío: enojo, ira, pleito, disensión, división, murmuración y todo lo ajeno a la vida de Dios. Pero a medida que me acerco, va a haber algo que me va a absorber, algo que se va a manifestar. De tal manera que el apóstol se da cuenta y dice, pero el que se une, es decir, el que se encuentra, el que va a un momento de intimidad, el que entra a una cámara de amor y el que se une con él, es un espíritu. No hay una disociación. No es que Dios, el alto y sublime, esté ahí arriba y para mí sea inaccesible. Mire qué tremendo. El sistema del mundo nos enseña a ir a Dios. Hay que ir. Subamos, vamos, llevemos ofrenda, vamos. Así opera el sistema del mundo. ¿No le parece contradictorio que Dios haya dicho a su Hijo, desciende? Baja a la tierra. Emmanuel, manifiéstate en medio de ellos. Que no suban, que no vayan. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa hace que tomemos nuestras ofrendas y vayamos al altar. Porque allá está el Señor. Y a este otro extremo, ¿qué está? No, está nuestra vida normal. Entonces hay gente que separó la vida de Dios con su vida. Le hago una pregunta. ¿Ha escuchado ese término trabajo secular? Entonces hay gente que dentro de la iglesia dice, pero en mi vida secular y en mi vida cristiana. Bueno, ¿hay dos vidas o hay una sola? Una de las definiciones de secular es sin Dios. Una de las definiciones, sin Dios. Entonces yo no sé si usted quiere tener un trabajo secular o una vida secular que sea sin Dios o con Dios. Si me pregunta a mí, no, yo quiero toda mi vida con Dios. Porque mientras tenga mi encuentro con Él, toda mi historia cambia. Y Él puede transformar todas las cosas. Entonces por eso necesito entender, ¿por qué? Porque, volviendo a esto de la cultura, llevo las ofrendas, allá está el altar, está Dios.
Entonces me acerco al altar, entrego, adoro, canto, hago todo lo que tengo que hacer. Terminó el tiempo, listo, dejo todo allá, vuelvo a mi vida y acá en este otro extremo funciono sin Dios. Y es un grave error. Porque yo si mantengo mis encuentros y voy constantemente a las cámaras de amor a encontrarme con Él, voy a darme cuenta que hay una vida que va a comenzar a absorberse en mí, a manifestarse. Esa vida de Dios no tranza, la vida de Dios no tranza. Entonces, ¿qué hace? Cuando esa vida comienza a crecer en nosotros, algo comienza a reinar, a gobernar. Entonces tomo decisiones, ¿por qué? Porque hay una fuerza dentro de mí que ya no me ata al pecado. Mientras yo tenga el concepto de vivir lejos del altar, siempre voy a estar esclavo al pecado. Y mire, es que no puedo, es que no dejo esto, es que fallo. Tropecé de nuevo con la mía. Entonces a veces la iglesia solo cambió el tótem, la imagen. El San Pedro que celebraron en la costa. Que Jehová lo reprenda. A veces solo la iglesia cambió la figura. ¿Por qué? Por un altar en la iglesia. Entonces, claro, ya no vamos al tótem a dejar las ofrendas de flores. No, ya no vamos al tótem. ¿Dónde vamos ahora? Vamos aquí, a la iglesia, al altar. Y entregamos y salimos de ahí a mi vida secular. Grave error. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. A donde vayas, el Señor te va a celar, te va a buscar y va a querer tener tiempo contigo. Él no quiere sobras. Perdón, peor aún, Él no quiere ser uno más. Sabe que en la India, más de 3,000, no sé cuántas religiones, pero más de 3,000 dioses. Entonces usted va con el evangelio, el mensaje de Jesús y le dice, bienvenido, le dicen, bienvenido, pase, predique, total 3,001, uno más. De los 3,000 que tenemos, uno más, venga nomás, no hay problema. Él no quiere ser el 3,001, Él quiere ser el único. Amén. Le da un aplauso al Señor. Mire, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un precio, valemos un Cristo, un precio de sangre derramado por nosotros. Entonces el apóstol le recomienda a los Gálatas diciendo, hijos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Dolores de parto, sufrimiento, todo se olvida cuando el Hijo llega a nuestros brazos. Entonces debemos caminar delante de Él, honrando nuestro pacto, honrando nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque es un encuentro íntimo. Dos personas estuvieron de acuerdo. ¿Y cómo debo comportarme de acuerdo a ese pacto? Con fidelidad y con dignidad. De la misma manera que nos comportamos. Muchos de nosotros llevamos la señal de un pacto en la mano. ¿Cómo nos comportamos de acuerdo a ese pacto? Con fidelidad, con dignidad. Porque hay un pacto, hay un compromiso. Entonces, delante de Dios tenemos ese mismo pacto. Si no lo había mirado desde ese punto de vista, hermano, la iglesia contrae matrimonio con Jesús. La novia tiene que casarse con el Señor para tener intimidad. No puedes ir al lugar íntimo, a un encuentro con el Señor, si no has tomado la decisión de casarte con Él. Uno de los significados de la palabra Jezabel es la no casada. Entonces esa entidad espiritual opera dentro de la iglesia. Porque hay gente que no se quiere casar, hay gente que no se quiere comprometer,
Hay gente que solo desde afuerita, ni muy adentro, no hay mucho compromiso, no, afuerita nomás. No, hermano, nos estamos perdiendo una intimidad gloriosa. Que Él dé a conocer toda su virtud, toda su gloria, todo su poder, depende de cuánta intimidad yo tenga con Él. Ahora, la Biblia da luces, cómo poder accesar, cómo llegar, cómo entrar. Primero necesito renunciar a esa entidad espiritual llamada Jezabel que me ha condicionado a no estar casado con Él. Hay gente que desde afuerita es presa, es cautiva, no es libre. Hoy somos libres en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que ha dudado de poder contraer matrimonio con el Señor, pues hoy es libre para que se case. Tome la decisión de entrar con todo a su cámara secreta. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, Él rasgó el velo. O sea, ya todos pueden entrar. ¿Qué te detiene? Solo la decisión. Ya no vivas más lejos. Acércate al Señor. Porque lejos todos nosotros hemos sufrido. Cerca de Él nos da de su amor, nos trata como un hijo, como su novia. Dejó al Espíritu Santo para que nos adorne. Entonces mire qué tremendo. Hay gente que delante de Dios se para y dice, Señor, no tengo dones, no tengo palabra, no tengo, los hermanos fluyen, hablan en lengua, adoran y yo, viva Chile. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay una relación de amor. Pero ese que entra y se casa por derecho, ¿qué decía mi abuelo? El que se casa, hijo, casa, ¿da? El que toma la decisión del compromiso por derecho, obtiene algo. Entonces no es por lo bueno que somos, es por la decisión que tomamos de tener un encuentro con Él. Ahora, Proverbios dice, porque Jehová aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. Voy a avanzar con unas definiciones para no equivocarnos, pero mire qué tremendo, porque la íntima comunión del Señor es con los rectos. Ahora, veamos. Rectitud, algunos sinónimos: integridad, justicia, derecho. Algunos. Entonces, lo adverso a rectitud debiera ser torcedura, corrupción, injusticia. No puedo tener una íntima comunión con Él si mi vida está torcida, corrupta e injusta. Ahora, ¿difícil es eso? Sí, para todos. Pero si dijéramos que es imposible, no le estaríamos dando valor a la sangre de Jesús. Y me va a perdonar, pero más poderosa que la corrupción y la injusticia es la sangre de Cristo. Más poderoso es el sacrificio que Él hizo. Entonces, mi intimidad llegará hasta donde llega mi justicia. Es que no lo conozco mucho, hermano. Tal vez el problema no es el conocer, tal vez el problema es rectitud. Porque su intimidad es con los rectos. Entonces Él no se da a conocer a todos. ¿Por qué? Bueno, porque al lugar íntimo entran los rectos. Entonces mi grado, mi nivel de intimidad llegará hasta donde llega mi justicia. Ahora, esa justicia, la verdad, para todos aquí es distinta. Todos la entendemos de manera distinta. Lo que yo considero para mí justo, para usted puede ser injusto. Si no le ha pasado a las mamitas y le dicen a la hija, ya lo va a vivir usted, hermana, ya lo va a vivir. Que le dicen a la hija, lava la cocina, limpia la cocina. Ya, mami, sí, desengrasante y todo. Yo he limpiado cocina, hermano. Hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos vivido. Ok, y limpiamos cocina y todo, y la virutilla, y que quede pero brillante, acero inoxidable, calidad 316, 100%. Ok,
ya, listo, mi amor, ya limpié la cocina. ¿No le pasa que cuando va la mamá o va su esposa a revisar, lo primero que pasa el dedo es la suciedad que está ahí? Si le pasa, tiene todo el resto limpio, lo hizo todo bien. El único error que le quedó fue justo cuando van a revisar. Ah, pero mira, grasa en la perilla. Digo que lavamos arriba, ¿no? Los quemadores y todo bien. No, grasa en la perilla. Bueno, ok. Lo que para mí estaba limpio, para mi madre o mi esposa, no estaba nada limpio. Entonces nuestro nivel de justicia deja mucho que desear. Entonces, mire lo que dice la Biblia, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Pero el apóstol dice, pero, ahora aparte de la ley, porque por la ley no había ni uno justo, porque la ley los condenaba a todos. Pero él dice, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, se manifestó, vino, está entre nosotros. No espere que Él venga, Él ya vino. Sí, porque a veces confundimos toda la obra que Él hizo y pensamos que solo esperamos el rapto, y cuando venga el rapto todo va a ser. No, si Él viene, o sea, Él va a arrebatar. Pero la primera vez Él ya vino. Y por cuanto ya vino, solucionó muchos problemas con lo que a veces inconscientemente nosotros todavía peleamos. Amén. Soy injusto delante de ti. No, perdóneme. El Señor ya en la cruz ya solucionó el problema de la injusticia. Por eso dice, rasgó el velo. Todos pueden entrar, todos los que creen en Cristo pueden entrar a su tiempo íntimo. ¿Sabe lo que hizo la religión, los sacerdotes, escribas y fariseos? Benditos, Dios los bendiga. ¿Sabe lo que hicieron cuando se rasgó el velo? Porque hubo ahí, según la película, el terremoto, el temblor y ¡fum! Se rasgó el velo. ¿Sabe lo que hace la religión? Mandaron el velo donde la costurera. Vuelvan a coserlo, tápenlo de nuevo. Sí, el velo lo volvieron a... Jesús abrió el camino, santo, nuevo, vivo, verdadero, para que lleguemos delante de Él. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen, siendo justificados gratuitamente. Por eso es importante entender que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ahora, y todo aquel que participa de la leche, mire este texto, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Entonces, esa inexperiencia tiene que ver con injusticia. Pero recuerde que con injusticia, con torcedura, no podemos entrar a la intimidad con el Señor. Tenemos que entrar con derecho, con rectitud, ¿sí? Ok. Pero ya entendemos que Él nos ha justificado. Y ya entendemos que en nuestro encuentro con Cristo hay una mezcla aquí. Algo comienza a ser absorbido. Mi cuerpo corrupto comienza a ser absorbido. Mi estructura corrupta. Mi mente corrupta. Mis pensamientos, lo que yo aprendí, lo que hacía cuando vivía sin Cristo, toda la astucia. La sabiduría del mundo se llama astucia. Ahora, qué pena y qué peligroso es cuando un hijo de Dios usa la astucia en su casa, en la vida de la iglesia. Es peligroso. Es una sabiduría humana, diabólica, oscura, y es peligroso. Bueno, pero, ok, entonces mire, ese texto que habla de inmadurez y de niño, que son sinónimos, de acuerdo al texto que leímos, podemos decir entonces que la inmadurez es una vida injusta, y que la inmadurez la tiene el niño. Entonces Israel, cuando sale de Egipto, solo salió con la actitud de niño.
solo entrenados para pedir. Endúlzame el agua, ábreme el mar, dame carne, echo de menos las cazuelas, dame esto, tengo frío, no tengo luz, enciende la fogata, trae la nube, hay mucho calor, pon la nube aquí, mis hijos crecen, alárgame el pantalón. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en eso? No se compraron pantalón ni zapatos en 40 años. ¿No le pasa su nieta cuando empiezan a crecer, usted qué linda la zapatilla, todo, le dura 3 meses, 4 meses y hay que estarle comprando números más porque va creciendo, va agrandando? No, a Israel Dios le proveyó todo y no se enfermaron. Fueron entrenados solo para pedir. El niño es sinónimo de inmadurez e injusticia. El inexperto es un inexperto no en conocimiento, sino en palabra de justicia, es decir, en una forma de vida. Mire cómo Jesús hablaba y pensaba de los fariseos. Le recomendó al pueblo diciendo, no hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. Algo así dice el texto. ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos hablaban bonito, pero hacían casi nada. Entonces le recomienda al pueblo y le dice, no imiten lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque hablaban la Torá, la palabra, hagan eso. Ok, entonces una vida inexperta tiene que ver con una forma de vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué soy un inexperto? ¿Por qué llego a ser un inexperto? ¿Por qué me comporto como un niño? Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. A veces solo nos comportamos como niños, como personas inexpertas, porque nos hemos hecho tardos para oír lo que el Señor dice. Entonces la pregunta es, ¿por qué me hice tardo para oír? Porque oyendo no ejecuto su palabra, no la pongo por obra. Eso provoca que mis sentidos no se ejerciten. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Yo corté el texto, pero lo que queremos reafirmar es lo que dice ahí. Para que los que por el uso, esa palabra el hacer la escribí yo, no está en la Biblia, pero para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? ¿Cuáles son los sentidos de nuestro cuerpo? ¿Oído? ¿Vista? ¿Gusto? ¿Olfato? Tacto. Ok. Mira lo que dice el texto. Así como nuestro cuerpo tiene sentidos naturales, así nuestro espíritu tiene sentidos espirituales. Entonces, cuando la Biblia termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, nosotros necesitamos tener nuestros sentidos del Espíritu activos. Amén. Para poder oír al Señor, para poder verlo. Entonces había gente que no lo veía. La mayoría de los milagros que el Señor hizo tenía que ver con sordos y con ciegos. Y lo que más condena es ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, por el uso, ¿cuál uso? El uso de la palabra, el ponerla por obra, el oír con fe. La fe viene por el oír. Ahora, ojo, la fe sin obra es muerta. Entonces, yo no puedo pararme frente a la presencia del Señor para querer oír si no voy a hacer nada. Si yo quiero que Él me hable,
Ojo, usted y yo ya debemos haber tomado la decisión de hacer lo que Él nos va a pedir. Suelta eso. Es que me gusta. Pero el Señor de tiempo viene diciendo, suelta eso. Debo involucrar la fe, que era lo que estábamos hablando. La fe viene por el oír. Si estoy oyendo, debo hacer, porque la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Entonces, el responder en fe es algo justo. Es la consecuencia de oír. ¿Por qué? ¿Por qué me convierto en un niño inexperto? Porque no pongo por obra su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Mire cómo es el lamento del escritor de los Hebreos. Dice, porque ya ha pasado el tiempo. ¿No les parece que ustedes ya están grandecitos ya y que debieran dejar la comida, la leche, y debieran alimentarse con alimento sólido? No le cae bien ahí a un niño de 10 años todavía alimentándose de papilla. O sea, en otras palabras, eso es lo que está diciendo el escritor ahí. No le dice, no les parece que con el tiempo ya vivido, ustedes ya debieran ser maduros. Ya no debieran comportarse como niños. No, imagínese la escena, hermano. Qué bueno que estés aquí. Imagínese la escena. Me invitan a la casa de este hombre de Dios y me siento a la mesa. Linda la mesa. Grande. Y un buen bistec con arroz. Ahí. Y todo empezamos a comer. Y veo que Randall, manos cruzadas, mirándonos a todos. Y yo ya había avanzado harto. Entonces paro y digo, Randall, pero sírvete. No, es que mi mamá me va a cortar la carne. ¿No le parece raro? No solo por el porte, por la edad que tiene. Que a su edad, a su porte, tenga que la mamá estar cortándole el trozo de carne para que el niño se sirva. Ojo con este ejemplo, porque espiritualmente en la iglesia habemos aquellos que todavía necesitamos que nos corten el pedacito de carne para comer. Pero no, algún día lo alcanzaré. Pero hay algunos que ya, hermano, crecidos, con años, adultos, no, todavía esperan que le corten el trocito. Entonces lo que está diciendo ahí es que por no poner su palabra por obra, por no oír con fe, o sea, por no hacerlo, la fe implica una acción. La fe sin acción es una fe muerta, es solo palabras. Las palabras se las lleva el viento, suenan bonito. Los hechos hablan más que las palabras. Las experiencias, la gente va a aprender no solo de lo que oye, de lo que ve de nosotros. Entonces hay gente aquí que ya tuvo pastores antiguamente y tal vez no nos recordamos todos los que nos predicaron, pero ¿sabe qué? Nos quedó aquí el hecho, la experiencia, lo que ellos hicieron. Y eso que hicieron nos ha marcado desde el inicio y nos marcará hasta el fin. De esa misma manera la iglesia necesita marcar a todo aquel que viene. ¿Le da un aplauso al Señor? Ya estamos terminando, hermanos. Entonces de esa manera tengo un camino de justicia, haciendo lo que Él dice. La fe viene por el oír. Entonces lo injusto sería no hacer nada. Aunque Dios sigue hablando, yo no le obedezco. Entonces vivo una injusticia. Por eso no tengo entrada a su intimidad. Por eso no se me abre esa cámara íntima. ¿Por qué? Porque aún con todo lo que me dice, yo no lo estoy haciendo. Por eso el encuentro con el Señor marca una diferencia total. Todo cambia. De oídas, Job siempre habló de oídas. Yo había escuchado, de oída. No, todo cambia cuando lo vives. Debo cuidar que mi espíritu no entre en un estado de pasividad, inoperancia, donde no reacciono a la voz de Dios. Debo cuidar eso. ¿Por qué? Porque por esta razón la Biblia dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Es imposible quedarnos tranquilos cuando hay un fuego de su palabra que arde dentro de nosotros. Cuando de la misma manera que esos que caminaban en Emaús se dan cuenta que es el maestro que les predica, que les habló, y dicen: oye, pero si había un fuego aquí, algo, una cosita, algo había. Sí, ese algo lo sentimos todos cuando la palabra se nos es predicada o en algún momento nos toca y habla justo lo que necesitábamos. Es injusto salir de aquí y no poner su palabra por obra. Es la misma situación que tú y yo como padres nos encontramos cuando le damos una orden a nuestros hijos y no la obedecen. Ya terminé, ya lavé el auto. No, ni siquiera limpió el vidrio. No, ya terminé, voy rápido, tengo que hacer. Y se va, deja todo tirado. Sí, es que la vida natural a veces pasa. El problema es que espiritualmente aquí en la iglesia también pasa. Vamos rapidito nomás, sí, hagamos lo que tenemos que hacer, llevemos la ofrenda al tótem, ahí está, se la dejamos, listo. ¿A dónde voy? Vuelvo a mi vida secular. Porque la construí yo, porque yo la gestioné, porque me gusta estar ahí. Pero Él no quiere que lo miremos como un tótem, que estoy aquí, tráiganme, recibo y ahora váyanse. No, hermana, Él quiere ir a la casa contigo. Él quiere tener un encuentro contigo. Si hoy tomas el bus y te vas a otra ciudad, arriba del bus Él quiere ir contigo. Si entras a la habitación que arrendaste en la otra ciudad por tus estudios, Él quiere estar allá contigo. Si vas a un lugar no deseado o no agradable, ¿sabe qué? Él te va a acompañar hasta la puerta. Y hasta ese momento te va a decir: devuélvete, no lo hagas, no entres aquí, no hagas esto, no me decepciones, no me seas infiel, honra mi pacto. Entonces la gente digna, ¿cuál? La iglesia. Si las ciudades donde vivimos están oscuras y llenas de maldad, la culpa no es de los que no conocen al Señor, la culpa es de la iglesia, señores. La culpa es nuestra. Pero mientras haya cielos abiertos, se derramará la lluvia en abundancia. Mientras haya una iglesia que declare una palabra con fe, no habrá sequía en nuestra tierra. Porque de la misma manera que viene la lluvia, riega la tierra y la tierra recibe fuerzas, de esa misma manera la iglesia recibe el río del Espíritu Santo. Es imposible no sentir su presencia cuando nos encontramos con Él. Dele un aplauso al Señor, póngase de pie, vamos a orar, vamos a ministrar su presencia mientras nuestros hermanos de alabanza pueden subir y nos acompañan. Vamos a cantar con gozo, con alegría, vamos a decirle que queremos encontrarnos con Él, que no estamos muertos ni dormidos, sino que cada vez que su voz suena dentro de nosotros hay una actitud, hay una acción, hay una fe. Soltamos fe en el nombre de Jesús. Soltamos fe hoy por tu palabra, Señor, para darle fuerzas al cansado. Abre ese velo que se volvió a coser, hoy se abre a través de tu palabra. Imputamos y adquirimos tu justicia en el nombre de Jesús para presentarnos delante de ti. Hoy dispuestos, Señor, a honrar tu pacto. Delante de ti honramos tu pacto con fidelidad, con compromiso. Señor, la decisión de no estar casados, hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús y volvemos, Señor, a decidir el poder comprometernos contigo, porque no solo nos diste una promesa, juraste bendecirnos, juraste estar con nosotros. He aquí tu iglesia hoy te alaba, glorifica tu nombre. Bienvenido eres en medio de nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti.
amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí Espíritu Santo, llévanos. Espíritu para Santo, amarme tanto así. en el nombre de Jesús. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Ha sido el Espíritu Santo el que nos ha llamado, el que nos ha escogido. Es el Espíritu Santo el que nos lleva delante de la presencia del amado, delante de la presencia del Señor. De la misma figura que el criado busca la esposa de Isaac, de la misma figura el Espíritu Santo nos ha escogido a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ha escogido. Lo que cantábamos decía, llévame. Es decir, es la presencia del Señor la que nos lleva. Entonces, si por alguna mala decisión no hemos querido obedecer a lo que Él quiere hacer con nosotros, hoy le pedimos perdón al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si como iglesia le hemos contristado, hoy le pedimos perdón. Hay una figura en la Biblia. En medio de unas bodas se acabó el vino. Y el Señor no tuvo mejor idea que transformar el agua en vino.
En otras palabras dijo que siga la fiesta, que no se acabe. A veces en nuestra vida, en ese proceso de bodas con el maestro, se nos acaba el vino. Entonces ya no hay jolgorio, felicidad. Se perdieron las ganas, la pasión, el deseo, el ánimo, se pierde todo. La buena noticia es que aunque las aguas amargas inunden nuestra alma, el Señor puede transformar la amargura en gozo. El Señor puede transformar nuestra agua en vino. Oramos para que el vino del Espíritu Santo siempre fluya en medio de nosotros. Y todo aquel que entre por esa puerta con un alma amarga y oscura, reciba el vino del Señor, reciba la vida del Señor. Que todo aquel que entre no se vaya soltero, se vaya comprometido con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien le damos un aplauso, honor, reconocimiento y alabanza, porque nos ha escogido, porque quiere marcar la historia con cada uno de nosotros. Hay esperanza para los que creemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.